Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa La Católica. Espero que se encuentren bien. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema la hidrografía peruana. ¿Qué se entiende por hidrografía peruana? Cuando hablamos de hidrografía peruana nos hablamos del sistema hídrico o de los ríos que posee el Perú. Hidrografía del Perú. Nuestro país es irrigado por gran cantidad de ríos cuyos desplazamientos lo determina principalmente el Divortium Aquarium de la cordillera de los Andes, sobre el divorcio de las aguas debido a la cordillera de los Andes, que determina las vertientes hidrográficas de nuestro país. En nuestro país podemos encontrar 4 vertientes hidrográficas, que es la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Amazonas, la vertiente hidrográfica del Titicaca y la vertiente hidrográfica de los ríos Madre de Dios. La vertiente del Pacífico. Las vertientes del Pacífico son todos aquellos ríos que desembocan en el Océano Pacífico y se forman en la parte occidental de la cordillera de los Andes. Estos ríos se encuentran vertiendo sus aguas por toda la costa del litoral peruano. Su origen de todos estos ríos son de origen glacial, o sea, de los nevados, mismo pluvial, o sea, de las lluvias que ocurren en los Andes y de los lagos. Sus ríos cuentan con una cuenca de 279.689 kilómetros cuadrados, o sea, cuando hablamos de cuenca estamos hablando de áreas de fertilidad o valles. Son ríos de corta longitud, o sea, de corto recorrido. El río más largo que tiene es el río Tambo, que se encuentra en el departamento de Arequipa con 535 kilómetros. Del resto de los ríos son de menos recorrido. Son de poco caudal, no tienen caudal todo el año. Los más caudalosos que tenemos son el río Santa, el Tumbes y Cañete, que son los más caudalosos, ¿no? Los que poseen mayor cantidad de agua. Son de régimen irregular, o sea, no todo el año tienen agua. Es por el agua por temporada, así como nosotros vemos el río Rímac o el río Chillón, que solamente es en las temporadas de enero, febrero, marzo, abril, va a poseer agua. El resto de los días del año no trae mucha agua. Por eso que se llama de régimen irregular. No son navegables, excepto un solo río de la costa que es navegable, que es el río Tumbes, en el verano por su curso inferior. Son torrentosos. Cuando hablamos de son torrentosos, o sea, que son rápidos, ¿no? Que no traen mucha agua, pero son muy rápidos debido a su inclinación del relieve. Eso también acarrea que traigan más cantidad de piedra formando cañones, así como el cañón que se encuentra en el río Rímac. Ustedes que lo ven, aquellos que han ido a la Plaza 2 de Mayo al cruzar el puente, vemos a la margen derecha unos acantilados, ¿no? Debido a la fuerza del río, que es torrentoso y que van agarrando piedras y carcomiendo, formando cañones. Algunos son arreicos, pues pierden sus aguas antes de llegar al océano. O sea, antes de llegar al océano va sus aguas a través de la filtración, a través de la evaporización, por la poca cantidad de agua que llega, no llegan a desembocar. Por eso que se conocen como ríos arreicos. Eso es en el caso del río Ica, el río Grande y el río La Leche en Lambayeque, ¿no? Que por acción de absorción de la tierra o por acción de evaporización, sus aguas no van a llegar al océano Pacífico. Por eso se llaman ríos arreicos. Forman valles de gran producción agrícola, ya que se encuentran en zonas llanas que se van a conseguir en zonas productivas, así como la del río Rímac o el valle de Rímac, o también el Chillón, el valle del Chillón.
Hay 53 ríos costeños, por lo tanto, donde hay un río hay un valle. O sea, si tenemos 53 ríos, también tenemos 53 valles. Hace rato dije que son arreicos porque por acción de filtración no desembocan, ¿no? Es un tipo de ríos. También hay exorreicos, que son aquellos ríos como el río Rímac y el río Chillón, que sí van a desembocar en el Océano Pacífico, por eso se llaman ríos exorreicos. Y ríos endorreicos son aquellos ríos que van a desembocar en otra fuente de agua dentro del continente, como es en un lago, por ejemplo, o en un río, por ejemplo, el río Tambo, que va a desembocar, el Tambo que se forma entre el N y el Perenne, disculpen, el N y el Perenne, que van a ser, digo, ríos endorreicos porque se van a unir para formar un solo río, el río Tambo, ¿no? Van a terminar o morir dentro del continente, se llaman endorreicos. Tenemos entonces exorreicos, aquellos que desembocan en el océano, endorreicos, que desembocan en otra fuente dentro del continente y dejan de llevar su nombre, como es el río Ucayali y el río Marañón, que van a ser endorreicos, que van a formar el Amazonas, ¿no? El río Napo, que desemboca sus aguas en el río Amazonas, ¿no? Aunque algunos por característica que van a desembocar en el océano Atlántico también le dicen que son exorreicos, ¿no? Pero ya tenemos la idea de lo que son endorreicos, exorreicos y arreicos. La vertiente del Amazonas Atlántico son aquellos ríos que se forman en la parte oriental de la cordillera de los Andes o cruzan los Andes mediante lo que son los pongos. Estos ríos tienen dos centros de origen, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Su cuenca es de 956.751 kilómetros cuadrados. Tiene cursos de gran longitud, ¿no? Siendo los ríos más largos el río Ucayali con 1.761 kilómetros. Luego viene el río Marañón con 1.414 kilómetros. Le sigue el río Putumayo de 1.380 kilómetros y el Guayaga en 1.138 kilómetros cuadrados. Ustedes dirán, profesor, pero a mí me han dicho que el Amazonas es el río más largo del mundo. Por lo tanto, debe también ser el río más largo del Perú. No, no es así. El río Amazonas nace, sí, en el departamento del Perú, en la provincia de Nauta, en el departamento de Loreto, que es origen del río Ucayali con el Marañón, pero su recorrido tal como río Amazonas es de corta longitud dentro del territorio peruano. Estamos hablando dentro del territorio peruano. Si ustedes ven la imagen que está en el margen derecho, estamos viendo el color azul intenso, el río más grueso, ¿no? Es el Amazonas, que se está formando por dos ríos, el río Marañón y el río Ucayali. Da origen en el pueblo de Nauta, la confluencia de estos dos dan origen al Amazonas. Pero ven el recorrido hasta el piquito que tiene el Perú. Esa longitud es mucho menor a la longitud del Ucayali, que es mucho más largo, ¿no? Entonces, por eso decimos que el río más largo que tiene el Perú es el río Ucayali, más no el Amazonas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el río Amazonas no es el río más extenso del mundo y posiblemente el más largo del mundo. Son de régimen regular, tienen agua todo el año, por lo tanto son caudalosos, ¿no? Son navegables, o sea, sirven como medios de comunicación. Su red fluvial comprende 50.000 kilómetros. Son torrentosos y en su curso superior, pero no en su curso inferior. En su curso inferior ya no son torrentosos, pero son muy caudalosos, ¿no? Estos ríos forman meandros, recorridos sinuosos o serpenteantes en el curso medio. Meandros van a ser como islas rodeadas de agua de río, ¿no? En los ríos no hay islas, se llaman meandros. La hidrografía del Titicaca o la olla hidrográfica del Titicaca. Si ustedes ven en la imagen acá, la olla del Titicaca está dada o está conformada por dos cordilleras.
la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica o la cordillera occidental. Estas dos cordilleras, gracias al Divorcium Aquarium, ¿no?, que divide las aguas en dos, la cordillera, va a formar un conjunto de ríos como el río Huancané, el río Ilave, el río Coata, el río Ramis, el río Huancané, ¿no? El río Yarabí, ¿no?, y el río Suches, que todos estos ríos van a desembocar en el lago Titicaca, y estos ríos son ríos endorreicos. ¿Por qué? Porque desembocan en un lago. Este lago Titicaca, si tiene afluentes como el río Suches, el Huancané, el Coata, el Ramis y el Ilave, ¿no?, también solamente va a tener un río que va a ser su desaguadero de este lago, que curiosamente lleva ese nombre, ¿no?, el río Desaguadero, ¿no?, que va a vertir sus aguas en el lago Po. Las características de estos ríos son los siguientes. Se localizan en la meseta del Collao, ¿ya?, en una cuenca de 48.755 kilómetros cuadrados. Forma una cuenca endorreica, sin salida al mar. Terminan todos en el lago, por el río Desaguadero, y terminan en el lago Po. Sus ríos son de corta longitud. El más largo de todos es el río Ramis, que tiene 320 kilómetros. No son caudalosos, no llevan mucha agua, por lo tanto, si no son caudalosos, no son navegables, ¿ya? Son de régimen irregular. Durante el verano aumenta su caudal, y durante el invierno baja su caudal, a lo que se le llama estiaje, ¿no? Entonces, cuando veamos nosotros al río Rima que está bajo de caudal, está en estiaje, ¿no?, estiaje, o tiene poca agua. Solo tiene un río efluente, como le dije hace rato, el río Desaguadero, que lleva sus aguas del lago Titicaca al lago Poopó en Bolivia. La subcuenca de Madre de Dios. Por la gran diversidad de ríos que van a vertir en el río Madre de Dios, se ha creado una subcuenca, o se dice sobre una subcuenca de este río, ¿no? Por ejemplo, este río Madre de Dios tiene afluentes importantes como el río Manu, el Colorado, el Inambari, el río Heat, el río Palma Real, el río de las Piedras, el Manu, el río Manu 2, el río de los Amigos. Todos ellos van a vertir sus aguas dentro del alto río de Madre de Dios, y este río Madre de Dios va a llegar a desembocar en el Atlántico. Por eso es que muchos también se le conoce como río exorreico, que le dicen a ellos. Sus características de estos ríos que se ubican en el río Madre de Dios, se ubican todos en el departamento de Madre de Dios, al norte de la meseta del Collao, ¿ya? Tiene ríos caudalosos y regulares, todo el año poseen agua, que sirve como medio de comunicación, ¿no? El más largo es el río Madre de Dios, con 655 kilómetros. Son navegables, como les digo, son vías de comunicación. Por ahí se trasladan, porque las carreteras, como son demasiado fangosas debido a las lluvias, el traslado por carreteras es muy complicado, y más fácil o más rápido es llegar por vía fluvial o por vía de los ríos. Son torrentosos en su curso superior, solamente en el curso superior, o sea, cuando se forman. Luego son de poco torrente, pero muy caudalosos. Su cuenca es exorreica, pues tienen salida al océano Atlántico por el Brasil, eso es lo que estaban diciendo. Está separada por la cuenca de Ucayali por el istmo de Fitzcarrald, ¿no? Fitzcarrald lleva ese nombre porque toda esa zona era zona de caucho, y ustedes saben que Fitzcarrald, Fermín Fitzcarrald, este es el cauchero más grande del Perú, por eso es que lleva ese nombre, por la zona cauchera. Su cuenca es de 95.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Vale decir que el departamento de Madre de Dios y todos sus ríos, su principal actividad económica son los lavaderos de oro, una actividad minera que es de índole clandestina,
¿no? Se podría decir clandestina, que extraen los minerales causando mucho impacto ambiental, ¿no? Destrucción del medio ambiente.